Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Esperamos cumplir con las expectativas de que ustedes aprendan y entiendan lo que son las profecías, porque el tema de hoy que nos toca impartir se llama Dios, espíritu de profecía, porque Él anuncia lo que ha de venir desde la fundación del mundo. Nos dice, nos advierte, nos comenta cómo podemos nosotros conducirnos con respeto para alcanzar su gracia. ¿Sí? Luego entonces, no hay Dios alguno después de Él, porque vana es nuestras estatuas hechas por manos de hombre, como más adelante lo vamos a ver en esta prédica. Bueno, pues iniciamos con Isaías 46:9, que dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y nada hay semejante a mí. En Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha hecho, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:11, que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablo y haré que acontezca lo que he pensado, también lo haré. En Eclesiastes 3:15 dice, lo que ha sido ya es y lo que ha de ser ya fue. Dios restaura lo que ha pasado. En estas en estas prédicas que estamos impartiendo, sobre todo en los versículos que hemos leído, nos deja entrever su manera de pensar, porque cuando estudiamos nosotros la Biblia, lo hacemos, ¿sí?, tratando de entender profecía, tratando de entender su palabra. Luego entonces, muchos que leen la Biblia no le entienden, ¿sí?, porque es un libro que no es común. Luego entonces, si tú nunca la has leído y la empiezas a leer, no vas a entenderlo, pero eso no quiere decir que lo dejes de hacer. Tienes que seguir leyendo, porque la constancia y la oración revelan la verdadera palabra. Dice la Biblia también que tenemos que escarbar y descubrir los tesoros desde lo profundo, y que no es otra cosa que leer y pedir al Dios eterno que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender su palabra. Luego entonces, iglesia, cuando estoy leyendo, por ejemplo, en Isaías 46, lo vuelvo a repetir, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto no es un capricho de Dios, porque déjame decirte que Dios conoce aún lo que no ha acontecido, pero Él lo anuncia. Lo anunció cuando estaba Moisés. Moisés creó los 10 mandamientos y creó la ley, pero no fue él exactamente por su propia inspiración, sino por el Espíritu Santo, que en aquellos tiempos el Espíritu Santo no estaba de manera permanente sobre la tierra, como hoy lo está la iglesia, sino que venía y se iba, venía y se iba. No obstante,
fueron hombres que aprendieron a escuchar al Espíritu Santo y que esas enseñanzas o esos consejos que Dios le dio a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que le dio a Moisés, lograron la creación de lo que hoy se dice que es el Pentateuco, que son los 5 libros donde se encuentra la ley de Moisés. Luego entonces Dios nos anuncia desde el principio lo que es, lo que fue y lo que va a ser, hablando de hechos en nuestras vidas, en nuestro desarrollo como sociedad. Luego entonces no anuncia ninguna obra de nuestras manos. Lo que anuncia es el Dios verdadero, y a Él le debemos la honra y la gloria, porque además deben de acordarse que somos criadores de Él. Por lo tanto, Él nos da la potestad de que seamos sus hijos. Pero bueno, sigamos adelante. Dice Juan 16:11: y acerca del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lean por favor la Biblia y váyanse al capítulo de Juan 16:11 y verán que lo que les estoy leyendo está centrada en la Biblia. Y acerca del juicio dice: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo que estamos viviendo ahora ya pasó. ¿Lo estamos viviendo a repetir? No, no lo estamos repitiendo. Lo que pasa es que Dios ya lo sabe de antemano lo que va a acontecer. Y si te dice que ya ha sido juzgado, porque Él ya lo vivió, ya lo vio. Acuérdense una cosa: Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Luego, para Dios, ninguna cosa que acontezca es extraña a sus ojos, para nada. Él ya lo sabe todo. En Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente: entonces yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, que tenemos el testimonio de Jesús. ¿Sí? Luego entonces, si Juan, cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis, que se quiso hincar ante la presencia del ángel, que lo vio como una divinidad, el ángel no se lo permitió, porque dice: somos consiervos del mismo Dios, por lo tanto, tú y yo somos hermanos. Entonces, no permitió la adoración de Juan, porque si lo hubiera permitido, comete pecado. Él también, porque déjenme decirle que los ángeles también cometen pecados si se portan mal. Ahí tenemos el príncipe de este mundo, cómo cayó, cómo es el padre del pecado y el padre del engaño, para que vean que lo que les digo es cierto. Y sobre todo dice en el último párrafo del capítulo 10-19, que las acabo de leer del libro del Apocalipsis, dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Fíjense nada más. Luego entonces nos revela la verdad de lo que acontece. Quien anuncia en el pueblo de Israel que sería esparcido desde la antigüedad. Cuando Dios vio que Israel cometía mucho pecado y mucha iniquidad, ¿por qué? Por soberbia, sobre todo de los escribas, de aquellos que se dedicaban, dicen, al cuidado del pueblo de Dios, que eran los sacerdotes. ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron?
al final de cuentas. Pero también sabemos, por palabra de Dios, que dice, yo me di en sacrificio. O sea, que tonto el humano es, que dice, ay, matamos a nuestro Señor Jesucristo. Nunca, nunca se podrá dar esa situación si Él no lo permite. Él se dio como oveja al matadero, porque acuérdense que en la antigüedad, aquellas personas que cometían pecado tenían que hacer sacrificio, matando a un animal puro. Se decía puro porque que no debía estar enfermo, que debía de tener buena apariencia y sobre todo que estuviera joven el animal, para que Dios lo recibiera con agrado. Pero ¿qué hacían? Sacrificaban animales con defecto, y eso Dios lo aborreció. Luego entonces, sí nos dice, sí nos anuncia qué es lo que acontece y qué es lo que viene. Nos advierte. Por eso dice en el libro de Jeremías 2 que nos mantengamos como atalayas, vigilantes, despiertos, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche la segunda venida de Dios Todopoderoso. Entonces, Él anuncia que una vez que fueron congregados, disgregados, perdón, el pueblo de Israel, Él también lo declara, que en los últimos tiempos los iba a reunir de todas las naciones. Porque dice Isaías 43:5, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Isaías 43:6, y diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Traed de lejos a mis hijos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Versículo 7. A todos los llamados por mi nombre, para mi gloria mía, los creé, los formé y los hice. Por supuesto, es lo que les digo a ustedes. No salimos nosotros, como dice la ciencia, a través de una generación de vida espontánea y que ésta fue desarrollada como fue la teoría de Darwin, que venimos del mono y que eso se llama evolución. Aquí Dios nos dice que nos formó y nos hizo como hoy somos, como hoy estamos, ¿sí? Nos formó del polvo, nos dio aliento de vida. Ese aliento de vida es el alma. Luego entonces, no debemos de permitir confusión. Isaías 43:9 dice, congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos, quien de ellos hay, que nos dé nuevo de esto y que nos haga huir las cosas anteriores. Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan, ¿es verdad? Cuando está hablando de esto, que es el espíritu de profecía, acuérdense de Dios Todopoderoso, que dice que nos ha dado a conocer nuevas cosas y que nos hagan oír las cosas anteriores, lo pasado. Presenten sus testigos para aquellos que digan que no es verdad, que justifiquen, oigan y digan, ¿es verdad o es mentira? ¿Sí? El 100% de las profecías que están contenidas en la Biblia, nadie ha dicho que no han acontecido, porque muchas profecías ya pasaron. Dios las anunció. Y para provecho nuestro, cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de la palabra cumplida, luego entonces
porque vamos a decir que a lo mejor no es verdad y vamos a tener duda. Eso no debemos hacerlo, porque entonces la duda es sin fundamento, y cuando no hay fundamento es cosa incierta y por ello mentira. Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, así lo dice este versículo. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que te conozcan y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Cuando dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy yo mismo, no está hablando que del Cordero de Jesucristo, quien por amor a la iglesia, la vamos a cambiar el término porque sinceramente no es amor al mundo, porque si fuera amor al mundo a lo mejor pues todos seríamos salvos, pero ¿quién contiene al Espíritu Santo? La iglesia. Deben entender una cosa, hermanos, el Espíritu que hoy se encuentra en plenitud en este mundo es Espíritu de gracia del Dios Todopoderoso, pero no es de todos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si bien es cierto, a todos les da el anunciar, el decir, el dar buen consejo, pero no todos lo escuchan. ¿Por qué no todos lo escuchan? Porque muchos se encierran en mundos diferentes, de maldad, de corrupción, de querer tener poder en este mundo, hablando económicamente. Y sinceramente, pues no es así. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios eterno, que de qué provecho es ganarse el mundo si no vas a ganar la gracia de Dios. Entonces, ¿a dónde está el provecho? Vivimos casi nada en este mundo, pero la verdadera felicidad va a estar con el Eterno. Acuérdense de mí y de las palabras que les digo. No dejen de buscarle, por favor. Dedíquenle un espacio, un tiempo al Dios Todopoderoso, que no les pide mucho, pero sobre todo crean en su palabra. Una observación, dice, para los que dicen que Dios no cumplirá su promesa de ser semejante a Dios, porque en este versículo nos dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Confusión y falsa predicación dicen, porque hay algunos predicadores que andan diciendo de que si este versículo dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Este versículo sinceramente lo utilizan para oscuridad y para nublar el pensamiento de aquellos que buscan la verdadera palabra. No crean lo que están diciendo ellos, porque no significa eso. Lo que significa ciertamente es que en esta tierra ciertamente no va a haber Dios alguno después de Dios. O sea, no va a haber otros dioses en este mundo. ¿Por qué? Porque aquí este mundo es de prueba. Luego entonces nosotros, la iglesia, somos los que estamos a prueba para alcanzar la gracia. No estamos aquí en esta tierra para que nos vean como dioses, porque no lo somos bajo ninguna manera. Pero cuando habla de eso, habla de este tiempo, no habla del tiempo
cuando seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo, como lo dice 1 Corintios 50. ¿Sí? Luego entonces no nos confundamos. Todavía no hemos vencido el mundo y todavía no somos transformados como para decir que ya somos dioses. No escuchen herejía de otros pastores que enseñan mentira. Por favor, sí es cierto que Dios, el Dios Todopoderoso, nos va a dar sabiduría y gracia y transformación en cuerpos incorruptibles y seremos semejantes al Altísimo, pero una vez que hayamos vencido al mundo, no antes. Luego entonces, que no te confundan, por favor, ¿sí? Vamos a ser semejante a Él, pero repito, Él en el milenio. Porque una vez que termine la gracia y una vez que seamos arrebatados, seremos semejantes al Altísimo. En la era imperfecta todavía, fíjense, porque el tercer milenio, que es visto como el día sábado, porque acuérdense una cosa, cuando Dios marcó los tiempos, porque vivimos en los tiempos de Dios, ¿sí? Se hicieron 7 días a la semana, porque dice Dios, 6 días trabajé y uno descansé, y descansé el sábado. Luego entonces son 6,000 años en esta tierra que nos dio Dios para ser probados, y en el séptimo día habrá descanso en el gozo del Dios Todopoderoso. Y el milenio, el séptimo día, el fin de la gracia, después tribulación y segunda venida, inicia lo que va a ser el séptimo día, que es el milenio que se va a vivir con Jesucristo presentes, pero sobre esta tierra, porque muchos malinterpretan diciendo que la iglesia del séptimo milenio se va a vivir en el cielo. No es cierto, va a ser en la tierra. ¿Por qué? Porque así lo dice Zacarías, que vendrá con todos sus santos. No dice que nos iremos a otro mundo o al cielo. No lo dice claramente. Luego entonces, por favor, exhorto, alerta, son los últimos tiempos. Posiblemente en este año haya arrebatamiento en el mes de noviembre, posiblemente a lo mejor no 2027 o 2028, pero estemos alertas, iglesia, por favor, estemos alertas. Esto ya se acaba, la gracia ya se acaba, no se acaba el mundo va a seguir, se acaba la gracia, y la gracia es del Dios Todopoderoso, ofrecida como pacto a la iglesia. Bueno, Salmos, fíjense, nada más, Salmos 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. No pueden muchos interpretarlo esto. Lo vuelvo a repetir. Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Para mayor abundancia, y ahorita explico, dice Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Vuelvo a repetir. Nosotros somos hombres aquí en la tierra ahorita. Pero dio gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios. Al Eterno, a nuestro Padre, al Rey poderoso, al único Dios que existe, el Dios verdadero. Gracias por darme el entendimiento para poder predicar y alumbrar a ustedes. Cuando está hablando, fíjense nada más, vamos a explicarlo un poquito más despacio. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga.
Cuando Dios está juzgando, eso quiere decir que ya terminó la gracia. Cuando Dios está juzgando, eso quiere decir que ya vino su segunda venida, que hubo tribulación y vino su segunda venida. Cuando Dios está juzgando a todo mundo, eso quiere decir que ya se acabó el séptimo milenio y viene el octavo milenio. Y es ahí ahora sí que juzga a todos, los que durmieron y vivieron en el pasado y los del presente. A todo mundo va a juzgar el Dios Todopoderoso. Pero como ya todo eso aconteció, iniciando por el fin de la iglesia, donde hubo arrebatamiento y donde hubo transformación de nuestros cuerpos, siendo semejante a ángeles, luego entonces, los que hayamos vencido, como lo dice en Apocalipsis, más adelantito se lo voy a comentar a dónde, que nosotros juzgamos y ayudamos al gobierno de Jesucristo en las naciones, ¿sí? ¿Y de qué manera? Dice, dándonos la potestad de ser sacerdotes, reyes, jueces, y con cuerpo transformado, obviamente, porque no podemos ser incorruptibles, no podemos ser corruptibles. Luego entonces, con esa potestad, pues somos dioses menores, porque el Dios Todopoderoso va a seguir siendo el Dios Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Padre, y nosotros seremos dioses y ayudaremos con Él. Oye, pero Dios, ¿acaso no puede? ¿Acaso no puede con todo? Pues Él es Dios. Claro que puede con todo Dios. Pero hombre, si nos pide el apoyo y aunque pueda con todo, pues lo tenemos que ayudar. Porque acuérdense lo que dijo Jesucristo cuando se perdió: estoy en los quehaceres de mi Padre. Luego entonces, si nosotros somos sus hijos y no le ayudamos, pues entonces, ¿para qué nos quiere? Tenemos que ayudar y adorarle, por supuesto, adoración al Dios Todopoderoso, porque Él es el que se merece todo. Entonces, por eso nos dice después en el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esa es la potestad que nos dará ser semejantes a Él. Pero una vez que seamos arrebatados y transformados, no antes, vuelvo a repetir. Salmos 82:7, pero como hombre moriréis. Ahí está lo que yo les estoy diciendo. Y caeréis como cualquiera de los príncipes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la potestad de ser Dios, ni tener cuerpo incorruptible. Por eso dice Él, como hombres moriréis. Los que estemos vivos en el fin de la gracia, vivos seremos transformados. Y los que duermen despertarán en cuerpos incorruptibles y serán llevados también al cielo. Luego entonces, si tu papá, si tu mamá, si tu abuelita, si tu bisabuelo, tatarabuelo, X demás, hablando de los tiempos pasados, de aquellos hombres que ya no existen hoy en día porque ya no están vivos, pero murieron en Jesucristo, los verás y sabrán que son tu familia que durmió. ¿Por qué? Porque es un compromiso de Dios eterno. Él lo anuncia, les vuelvo a decir, para Él esto ya pasó. Dice en Salmos 82:8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredas todas las naciones. Por supuesto que sí. Las naciones, acuérdense de lo que les dije hace rato.
serán juzgadas por los santos. Y de esa manera ya no va a haber corrupción, pero sí va a haber justicia. ¿Sí? Que eso es lo que quiere Dios eterno. Reflejo de lo que debe venir hablando de el octavo milenio. Dice en Isaías 43:11, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Así es, así es. Por lo que ya les comenté, así es. No hay quien salve más que únicamente el Eterno, por amor y porque nos compró a precio de sangre y porque fuimos arrepentidos y porque vivimos en su gracia, porque resistimos a las tentaciones de este mundo. Dice versículo 12, yo anuncié y salvé e hice huir y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy su Dios. ¿Por qué? Porque si en este mundo, te comento y te lo comento como es, mis padres fueron católicos. Yo rara vez me hinqué ante imágenes, pero sí lo llegué a hacer. Obra de hombre, obra de mano de hombre. Cosa vana, dice el Dios Todopoderoso. Pero gracias a Dios me rescató de las garras de la muerte, porque al transformarnos en seguir sus instrucciones y teniendo arrepentimiento sincero, nos sacó y nos transformó y hoy conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Así lo dice su palabra y así yo lo digo también. En Isaías 43:3 se dice, aún antes de que hubiera día, yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quien lo revoca. No existe poder ni de dioses ni poder humano que se oponga a las decisiones de Dios. Si Él las piensa y las dice y las da a conocer, dice que lo hará. Y lo hace porque ¿quién se le resiste? No hay nadie, sinceramente nadie. Luego entonces resulta que al ser criaturas de Dios Todopoderoso, nos ha creado por supuesto a su imagen y viene después a su semejanza, como ya les había comentado. Así lo dice también en el Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada después de Él, ni antes que Él, en poder. En 2 de Tesalonicenses 4:17 manifiesta lo siguiente. Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, así dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso les comento yo que el arrebatamiento es diferente a la segunda venida, porque en el arrebatamiento Dios no pisa la tierra, sino que nos alza y nos reunimos con Él en el cielo, ¿sí? Para estar siempre con el Dios Todopoderoso. Por eso Él nos anuncia sus profecías, lo que ha de venir, para que no nos perdamos y para que por supuesto creamos en su palabra y en su acción. Cuando yo les dije que también los que ya murieron serán transformados, pero siempre y cuando hayan alcanzado la gracia del Dios Todopoderoso, como dice Daniel 12:2,
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Esta acción habla del día del juicio. Daniel 12:13. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que lleven a muchos a la rectitud como las estrellas para toda la eternidad. Cuando habla los que lleven a muchos a la rectitud, brillarán por toda la eternidad, no está hablando más que de los pastores, más que de los profetas, que trabajaron para que tú despiertes, que trabajaron para que tú le conozcas a Dios Todopoderoso, que trabajaron tratando de entender la buena palabra y dártela a conocer, porque preocupación hay, ¿sí?, de que se termine la gracia y te quedes. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero yo sé lo que piensas, si eres del mal o si eres de los buenos. Porque déjenme decirte, y en esto yo creo que no me equivoco, los que están perdidamente entregados a las acciones del mal, yo creo que ni buscan la verdadera palabra de Dios, porque no está en sus corazones. Y si tú la estás buscando es porque quieres despertar, quieres conocer, tienes hambre de conocimiento. Luego entonces, esto que estoy haciendo, espero que te sirva, porque necesitamos la buena enseñanza, la necesitamos de corazón. Yo he escuchado prédicas en otros youtubers, más bien, y sinceramente muchos, no todos, predican falsedad, predican un falso evangelio. Imagínate que ni siquiera Dios permitió, advirtiendo a los que buscamos su verdadera palabra, que dice que si bajase un ángel y predicara un falso evangelio, no le creas. Contimás a los terrenales. Luego entonces, por favor, cuando tú escuches prédicas y creas que a lo mejor no te están hablando con verdad, estudia, busca a aquellas personas que tengan un poquito más de conocimiento que tú y que te ayudan a entender el versículo. Pida a Dios eterno que te dé el conocimiento también para que así sea. Luego entonces hay que despertar. Las instrucciones que dejó nuestro Dios en el Viejo y Nuevo Testamento tenemos que entenderlas, porque al final de cuentas, como lo dije anteriormente, seremos juzgados. Entonces ahí va a ver si verdaderamente recibiste la buena palabra, hubo buena enseñanza, pero pues no causó efecto bueno en ti. Y luego pues no vas a tener vestiduras blancas. ¿Y qué va a pasar después entonces? No alcanzarás la gracia. Pero si medio sabes y medio te comportas, habrá todavía tiempo de arrepentimiento, por supuesto que sí, pero con sufrimiento, porque parte de la iglesia se va a quedar a limpiar vestiduras blancas, porque se encuentran manchadas. Pero bueno, al final de cuentas, si logras vencer, enhorabuena, hermano, porque vivir con Dios es mejor que estar con el diablo. Vivir con Dios es vivir con el Padre, con el que te creó, con el que te conoce. Vivir con el otro, no te lo recomiendo. ¿Qué va a haber en ese entorno? Engaño, mentira, maldad, bajeza, vileza. Lo peor, aparte del tormento,
Luego entonces, pues no. Apocalipsis 22:12. Y he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es un compromiso que hace con la iglesia el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Que viene pronto y su galardón lo trae. Para recompensa de todos aquellos que alcanzaron gracia según su obra de fe y según su obra de amor. Por eso te exhorto a que resista las tentaciones del diablo, como lo dice en el libro de Santiago 4:7. Someteos, dice. Santiago 4:7. Someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pues, otra vez, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Es lo que yo les comento. Porque si tú piensas, yo no necesito a Dios y no necesito lo otro, yo voy sobre mi camino y nomás me comporto y ya estuvo. El problema es que si tú piensas eso y quieres caminar en este mundo sin la ayuda de Dios, eres presa fácil. ¿Por qué? Porque no tienes el buen entendimiento. Entonces no es recomendable que tú pienses que puedes caminar solo y vencer al mundo sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso no se puede. Eso no se puede. Segunda de Tesalonicenses 4:15 dice: mira, que ninguno vuelva a otro mal por mal, sino seguir lo bueno, siempre lo uno para que los otros y para todos. Para con nosotros y para todos. Otra vez. Mirad que ninguno vuelva a otro mal por mal, sino seguid a lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. No debemos bajo ninguna manera ser desagradecidos, porque es muy frecuente que recibamos apoyo de nuestro hermano en tiempos de necesidad, y ya cuando él lo necesita, o de igual manera no lo necesita, pero nosotros le pagamos ese bien con mal, o sea, no somos agradecidos, pues. Entonces no debemos de comportarnos de esa manera. Inclusive, si no te hizo el favor, no tienes que comportarte mal con él, bajo ninguna manera. Tenemos que vivir en este mundo con corazón puro, siendo justos y con amor, y sobre todo con humildad, porque es el camino que Dios nos enseñó cuando vino y dio un sacrificio. Él no fue soberbio, él no fue arrogante, él no despreció a nadie, sino que todos les dio su lugar. Y aún así se comportaron mal, pero él jamás respondió. Pero en su segunda venida viene diferente, con poder y gran gloria, y no lo vas a volver a tratar así. Te vas a dar cuenta de que en esos tiempos, cuando él venga de nueva cuenta otra vez por segunda vez, nadie lo puede herir, nadie lo puede matar. Inclusive las mejores bombas que pudiera tener, el mejor armamento que pudiera tener la tierra, nada le hará mal. Por eso te digo, vana es el pensamiento que diga que se mató a Jesucristo aquí, cuando no fue así. Se dio un sacrificio, ¿para qué? Para comprarnos a precio de sangre a todos nosotros los pecadores, porque pecadores somos. Inclusive porque una vez que naces, te haces pecador por el linaje. Luego entonces, Él nos compró a precio de sangre, se dio un sacrificio, pero por amor a nosotros. Amor que despreciamos cuando nos alejamos de Él, porque Él no nos aleja, nos alejamos nosotros.
con nuestras acciones. Luego entonces, alerta, vuelvo a comentártelo. Segunda de Tesalonicenses 4:16, está siempre gozosos, dice. Conociendo la palabra de Dios Todopoderoso, conociendo el compromiso que hizo con nosotros, tenemos que estar gozosos. 17, versículo 17, orad sin cesar. Cuando nosotros oramos tenemos intimidad con el Altísimo, nos conoce y nos conocemos. Hay una relación ahí. Luego entonces oremos. Versículo 18, dad gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No camines en camino de ingratitud. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el corazón mal lo tienes. 19. No apagues el Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo a ustedes. No es de todos el Espíritu Santo, porque muchos ya lo apagaron por sus acciones de maldad. ¿Sí? Luego entonces no son parte de la iglesia. Y si no son parte de la iglesia, pues no tienen el Espíritu Santo. Oye, pero ¿por qué lo dices? Bueno, lo digo por lo siguiente. En tiempos de arrebatamiento, cuando se acabe la gracia, fíjense, en tiempos de arrebatamiento, cuando se acabe la gracia, es alzada la iglesia. Y con ello se va el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no se queda ni con la iglesia manchada, y ni con los hacedores de maldad, aquellos que fueron sellados por el espíritu de maldad, por el anticristo. O sea, ya no se queda con ellos, ni con la iglesia manchada. Únicamente los que reciben al Espíritu Santo en esos tiempos, pero no con plenitud, son los escogidos de la tribu de Israel, los 144,000 que habla en Apocalipsis 14. Son los que reciben al Espíritu Santo, pero no en plenitud. Luego entonces, por eso me atrevo yo a comentarlo, que no es de todos el Espíritu Santo, porque únicamente reside en la iglesia y la iglesia la escucha, nos orienta. Una vez que hay arrebatamiento, pues el Espíritu Santo ya no está. Y por eso actúa la maldad. Por eso se le da la potestad a la primera bestia y la segunda bestia, que es el anticristo y el falso profeta, a que hagan de la suya por 7 años. Entonces, compañeros, pues no hablo yo nomás por hablar, sino que la enseñanza que nos da a entender el Espíritu Santo cuando leemos la Biblia es aún más profundo. Luego entonces, créeme, hablamos profecía asentada en la Biblia, pero yo te comento, no me siento profeta, mucho menos igual pastor, pero lo que sí hago es la obra del Dios Todopoderoso. Con toda humildad te lo digo. Dice Tesalonicenses 4:20, segunda de Tesalonicenses 4:20, no desprecies las profecías, no debemos desaprovecharlas, ni despreciarlas, porque nos advierte lo que viene. Segunda de Tesalonicenses 4:21, examinad todo y retén lo bueno. ¿Sí? La buena enseñanza que obtengas en este mundo te ayuda y te fortalece. Y abrázate de ella, como dice en el libro de Apocalipsis, cuando ya no esté el Espíritu Santo. Agárrate donde puedes ir resistir. Bueno, así tenemos que serlo. Versículo 22. Apartaos de toda apariencia de maldad.
Nos exhorta a que si una persona la vemos que se comporta mal, que tiene mal corazón, que hace daño y que sobre todo no tiene arrepentimiento, ni mucho menos remordimiento, hay que apartarnos, porque podemos caer en tentación y actuar como ellos, y no debemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sobrios, velando por Dios, porque Dios no puede ser burlado bajo ninguna manera. Quien nos, quien nos juzgará también es Dios. Y nos da la respuesta en el libro de Juan 5:22. Abre Juan 5:22 y dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. A Él se le dio la potestad. Él es el que nos va a enjuiciar como iglesia. Aunque muchos dicen que la iglesia no va a ser juzgada. Y es cierto, a lo mejor, pero yo comento de la iglesia que tiene vestiduras manchadas. El que sí va a ser juzgado y un poquito más fuerte va a ser el pueblo de Israel. Pero también Dios, como hizo un compromiso con Abraham, Él dice que va a haber gente salva también. Entre ellos los 144,000 que van a ir caminando conjuntamente con el Dios Todopoderoso Jesucristo donde vaya, sobre la tierra. Mateo 24:64, perdón, Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la segunda venida. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vendrá, dice, vendrá aquí en este mundo, vendrá el milenio, el séptimo milenio se va a vivir en la tierra. Por favor, entendámoslo. Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. En el octavo milenio se va a dar esa situación. Zacarías 14:9. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra en aquel día. Será uno y uno su nombre. Porque Jehová es Jesucristo. Y porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jehová. Los tres son uno. Son uno. No tenemos varios dioses. Uno nada más. Pero dividido en tres. Dice Juan 17:22. Y esto escúchalo bien, porque tal vez lo has leído, no lo has comprendido. Y la gloria que me diste les he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, y yo también lo he pensado, que venía ya con todo el conocimiento necesario y que sabía lo que tenía que acontecer. Y así lo debo demostrar en sus palabras cuando aún no se ve dado en sacrificio. Pero si aquí nos está diciendo que la gloria que le dio a Él, también la hemos recibido por parte del Señor Jesucristo, eso quiere decir que somos como Él, que llegamos a este mundo para vencerlo. Igual no somos hijos del Espíritu Santo como fue Él, pero hay un compromiso con Dios, porque
pues no estamos caminando solos, estamos caminando con el Espíritu Santo. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Si está siempre con nosotros. Vuelvo a repetir, y acuérdense, nuestro cuerpo es un templo y en el templo radica el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos aconseja, nos dice, tenemos que despertarlo y tenemos que hacer que nos aconseje mejor, pero ya vimos las instrucciones, ¿sí? Orando, siempre orando, escuchando la buena palabra, buscando dirección, buen entendimiento, pero a través del Espíritu Santo y en la palabra del Dios Altísimo, que es finalmente lo mismo. Marcos 25, 29. Y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es, fíjense, y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay duda entonces, de lo que te estamos comentando. Por eso Dios nos advierte lo que va a acontecer. Entonces, no nos apartemos de Él. Sinceramente, muchos lloramos pidiendo solución a tal problema, pero no hacemos oración. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo andaba en este mundo haciendo la obra del Dios Todopoderoso, le dolía un ojo, sentía un piquete. Hizo oración a Dios que le quitara ese problema. Dios mío, ayúdame, quítame este mal. Y Dios le respondió, dice, no, porque en la debilidad de la carne yo me fortalezco. Luego entonces, cuando tenemos un problema y no hemos hecho oración, en ocasiones nos da pena. ¿Qué mayor oportunidad es buscar al Dios Todopoderoso para que nos ayude? Y créeme que sí ayuda. Pero una vez resuelto el problema, nos alejamos. No hagamos eso, por favor. Hay que agradecer al Dios Todopoderoso, acordarse de Él y buscarle para que te conozca y para que tú lo conozcas. Ese es el círculo que Padre y Hijo se conozcan. Y pídele por favor fortaleza para recibir las tentaciones del mundo. Sea salvo en gracia. Sé salvo en gracia. Bueno, hermanos, pues esto fue la prédica de hoy. Espero que les haya sido de provecho. Si no la entendieron, vuelvan a verla. Busquen los versículos de la Biblia que yo les di. Y que os sea de provecho como una buena comida. Muchas gracias. Reciban gracias de Dios Todopoderoso. Amén.